¿Te sorprenden los resultados de las elecciones en España? ¿Qué pronóstico se tiene? ¿Se va o no se va a poder formar gobierno? ¿Y qué papel va a jugar allí el separatismo catalán? Buenos días, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. Le pido por favor que encienda su cámara. Sí, ahora me oís, ¿no? Te decía que son muchas cosas, ¿no? Es verdad que las elecciones siempre tienen que ver una parte no pequeña con gestionar expectativas, ¿no? Entonces la derecha estaba muy convencida, ¿no?, de que iba a arrasar, ¿no? Hay una ola europea de extrema derecha, también ha llegado a América Latina, ustedes lo Así es. conocen bien, ¿no? Entonces, bueno, ellos pensaban que si iban a subir a esa ola, iban a arrasar, ¿no? En una alianza terrible, porque era una alianza del Partido Popular, que es un partido tradicionalmente bueno, viene del franquismo, pero era un partido que quería funcionar moderadamente, pero que se está empezando a liar con la extrema derecha franquista, ¿no? Entonces no han ganado o sea, han ganado las elecciones, pero no les suma en el sistema parlamentario español para formar gobierno. Y por otro lado, la izquierda, que parecía que iba a desaparecer, ha aguantado, ¿no? Ha aguantado Ujú. Pedro Sánchez y la izquierda alternativa que representaba Podemos y que ahora está articulándose en una nueva formación, una suerte de frente amplio que se llama Sumar, bueno, ha aguantado también bien, ¿no? Y por tanto se da las posibilidades de gobernar. ¿Cuál es el problema? El problema es que para poder sumar 176 diputados tienen que estar las fuerzas independentistas vascas de izquierdas, que ya han dicho que van a estar, tienen que estar las fuerzas independentistas catalanas de izquierdas, que creo que estarán, y el gran obstáculo es qué va a pasar con las fuerzas independentistas de derecha, sobre todo porque su líder está fuera de España. Ujú. Y se encarcelaron también a sus líderes por querer hacer un referéndum en Cataluña. Yo creo, sin embargo, que va a haber acuerdo, porque la alternativa es una fuerza política que quería encarcelar, a ilegalizar y encarcelar a los líderes de la derecha independentista. Y por tanto, no parece muy sensato que quieras votar a los que te quieren meter en la cárcel. Ujú. Sánchez es un tipo con capacidad de negociación y por tanto creo que al final habrá acuerdo y habrá un gobierno de coalición. Es decir, no se encuentran al momento en un callejón político sin salida. Sánchez va a poder salir adelante conversando, acercando posiciones. Sí, de Sánchez decía un líder de su partido de izquierdas que qué puedes opinar de una persona que cuando hay un incendio en un edificio, la gente está en el quinto piso y todos dicen bajemos por la escalera y él dice no nos saltemos por la ventana. Le dejan por loco, pero él salta por la ventana y cae de pie, ¿no? Entonces Sánchez tiene la capacidad de caer de pie, le han dado por muerto muchas veces y ha resucitado. Tiene una ventaja y es que como no tiene unos firmes principios ideológicos, eso le Ujú. permite una enorme flexibilidad, ¿no? Y por tanto, nada de lo que haya dicho en campaña le impide ahora pues dar marcha atrás y por lo menos negociar las dos cosas que están pidiendo los independentistas catalanes, que es un indulto, es decir, que les perdonen y por tanto dejen de perseguirles, y luego algo que parece bastante sensato, y es que los catalanes puedan votar su inserción en España. Estamos en el siglo XXI, ¿no? Y España es un país complejo, es un país que es un estado muy viejo, pero es una nación relativamente joven. O sea, los españoles empezamos a sentirnos españoles con la invasión francesa de 1808 y los catalanes fueron desarrollando condiciones propias de Estado, ¿no? Entonces, pues tienen esa mezcla, pues son españoles y catalanes. Bueno, ¿cómo se solventa esto? Dejándoles que voten, que fue el gran conflicto de lo que se llama el procés. Yo creo que, pese a que esto parece que nos lleva a un callejón sin salida, creo que puede ser lo que permita que por fin solventemos el conflicto catalán y podamos dejar de perder tantísimas energías, sobre todo las fuerzas políticas de la izquierda, en el problema catalán, que alimenta a la derecha con el discurso de que España se rompe, España se rompe, España se rompe. Fíjense ustedes que en estas elecciones la derecha ha tenido como lema la lucha contra ETA, cuando hace casi 12 años que ETA no existe. Ujú. Pero como los medios de comunicación alimentan, ¿no?, este miedo de que España se rompe, de que viene ETA, bueno, pues al final es muy eficaz. Ojalá Sánchez pueda dar un paso más allá y el conflicto catalán desaparezca. Juan Carlos, ¿qué papel va a jugar aquí en esta situación política compleja que se vive al momento en España el rey, por ejemplo? Los reyes debieran estar en los cuentos, ¿no? Sí. Los reyes en los gobiernos no pintan nada, ¿no? Y en España, fíjese usted que cuando se dice el rey, la gente piensa en el rey emérito, ¿no? Que es una persona huida por ladrón.
¿no? Es decir, que toda esa transición, ¿no? Hermosa que se pintaba, pues tenía detrás unos malos cimientos, ¿no? Incluso les afectó a ustedes, ¿no? Cuando el rey Juan Carlos montaba con Felipe González estas cumbres iberoamericanas, estaban llenas de presidentes corruptos, ¿no? De presidentes que tenían el dinero fuera, que presidentes que ayudaron a sus amigos económicamente pagándolo todos los ciudadanos. Al final es un mal ejemplo, ¿no? Es decir, todo lo que ha creado la monarquía en América Latina, apoyado tristemente por Felipe González y el Partido Socialista, llega, ¿no? hasta la actualidad, y hay que ver cuáles son los contactos, ¿no? De presidentes, ya digo, que luego tienen sus cuentas fuera del país o han hecho trampas, ¿no? Creo que el rey actual, sabiendo que su padre está señalado, ¿no? por ladrón, es más prudente, pero también al mismo tiempo, es un rey Felipe VI más conservador, ¿no? Es más amigo de la derecha, lo alaba a la extrema derecha, y eso le sitúa en una posición complicada, ¿no? Os diría que el rey ahora mismo, como se suele decir, reina pero no gobierna, y por tanto no es un factor relevante para prácticamente nada de lo que se está discutiendo ahora mismo en España. Los resultados de las elecciones en España han generado cierto alivio en Europa, pero al interior, ¿cómo se encuentra España? ¿Es una España dividida? ¿Es una España que también se siente aliviada por el fracaso en este intento de conquista de la extrema derecha del país? ¿Cómo está España con estos resultados? ¿Cómo se sienten los ciudadanos? Más o menos complejo, ¿no? Yo puedo decir cómo me siento yo, ¿no? Yo me siento tranquilo porque me parecía terrible una victoria de la derecha con la extrema derecha, que había amenazado con perseguir a los catalanes, con perseguir a los vascos, con aliarse con la extrema derecha fascista. Y no es un insulto, es una definición académica del gobierno, por ejemplo, de Giorgia Meloni en Italia, o Orbán en Hungría, persiguiendo homosexuales, persiguiendo inmigrantes, peleando contra los derechos de las mujeres. Eso iba a generar en Europa una inclinación, porque España es un país grande, es la cuarta economía del euro, iba a inclinar hacia la extrema derecha Europa, y al mismo tiempo iba a generar una muy mala relación con América Latina, porque también estos grupos, pensemos que el Yunque de México, la extrema derecha católica integrista, financiaba a Vox, ¿no? Y por tanto sus relaciones con Lasso en Ecuador, sus relaciones con los sectores, digamos, que menos compromiso tienen con la democracia, ¿no? Y que están dispuestos a quebrar el Estado de Derecho y que están dispuestos a hacer trampas contra los adversarios, como tristemente conocen ustedes bien en Ecuador, ¿no? Esta derecha ha ganado las elecciones. Es decir, han subido electoralmente. El bloque de la derecha ha subido, ¿no? Y esto es una realidad, ¿no? Es verdad que se juntan todos los demás partidos y no pueden gobernar, pero esa ola de derecha europea ha llegado también a España y, por tanto, obliga a las fuerzas políticas, ya no digo de izquierda, sino democráticas, a pensar cuáles han sido sus errores, ¿no? Hay un elemento central que es la división. La división hubiera supuesto que ahora estaría gobernando la derecha en España. Si Sumar, que es esa fuerza política que ha integrado a 15 partidos de izquierda, donde está Podemos, ¿no? Y si Podemos, que ha sido una fuerza castigada, ¿no? en esa coalición, no hubiera sido generosa y hubiera ido en solitario, Radio pues seguramente Pichincha. la derecha y la extrema derecha. Por tanto, ya digo, la situación es de cierta emergencia, ¿no? Ha ganado la izquierda, pero la derecha está en ascenso, ¿no? Y eso nos obliga, ya digo, a todos los demócratas a estar muy atentos.